saben, el CENEPRED es una entidad técnica nacional que tiene dentro de sus mandatos el de poder aportar a lo que es la implementación de los procesos de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, ¿no? Tiene, digamos, dentro de sus, desde lo que es el conocimiento del riesgo, son 4 procesos que están bajo su cargo y como tal viene acompañando, viene desarrollando actividades y acompañando a las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el país, que en total son 2.138 entidades aproximadamente. Dentro de ellas están las entidades técnico-científicas, ¿no? Quiero entonces agradecer al IGP, pero también agradecer a las instituciones organizadoras de este importante evento que conjuntamente con el IGP nos permiten tener este espacio de diálogo sobre uno de los riesgos tan importantes que tenemos en el país, particularmente en la región sur del país, y como ya se ha podido apreciar en los días anteriores y hoy día mismo, la importancia que tiene, sobre todo para ciudades como Arequipa, que está ubicado justamente en la zona de impacto, zona de influencia del volcán Misti. Pero también tenemos el volcán Ubinas, que ya que es el volcán justamente de mayor actividad en el país, del cual vamos a compartir una experiencia que el CENEPRED ha desarrollado, acompañando a las entidades técnico-científicas y a las organizaciones sociales de base en aplicar la metodología de evaluación del riesgo en el ámbito de influencia del volcán Ubinas. Quiero también entonces saludar a las personas profesionales e instituciones que nos están acompañando en este evento. Esta impresionante vista nos permite ver, digamos, el volcán, ¿no? Es 5.672 metros sobre el nivel del mar, de la corona, digamos, del cráter, y tenemos al pie mostrándonos al centro poblado más cercano, que es el centro poblado de Querapi, que justamente sobre el cual se ha desarrollado esta experiencia de evaluación del riesgo. Lo que se ha hablado bastante en estos días de lo que es la actividad volcánica en el Perú, y el volcán Ubinas justamente es considerado el más activo, ¿no? Es con la actividad que vamos a decir, se ha reactivado en estos últimos años. Recordamos desde el 2006 al 2009 con un índice de explosividad 2, pero que ha motivado, digamos, nuevamente una mayor dinámica de trabajo de las entidades técnico-científicas, pero también de las instituciones que, digamos, participan en lo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Donde se involucran las autoridades locales y regionales. Entonces, hay un antecedente de un trabajo que se ha venido desarrollando, buscando generar este trabajo articulado, sinérgico, entre las entidades técnico-científicas como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, las universidades como la Universidad San Agustín de Arequipa, y otras el CENAMI, ¿no? Que es una entidad importante también que participa dentro de el estudio del riesgo volcánico, y a su vez, pues las entidades como el INDECI, CENEPRED, y entre otras que tenemos importantes responsabilidades y funciones que cumplir. Es así como se ha constituido este comité técnico científico a raíz de estas actividades, de la reactivación del volcán en ese entonces. A partir del 2013 se ha configurado mediante una resolución regional este comité técnico científico de monitoreo del volcán, ¿no? Una experiencia muy importante donde se convergen y suman las capacidades y experiencias de las entidades técnico-científicas para poder, al servicio de la población y las instituciones que tienen que ver con la gestión del territorio, la información que justamente nos sirve de base para poder orientar las acciones de gestión del riesgo, sean estas prospectivas, correctivas o reactivas. Entonces, vemos que el volcán Ubinas tiene distintas manifestaciones, ¿no? La actividad volcánica, desde lo que es las emisiones de ceniza, ¿no? Caídas de cenizas, la contaminación del aire, de los pastos, de las aguas, pero también hay las otras manifestaciones que hay evidencias, de acuerdo a la cartografía que tenemos local, de que también hay la caída de tefras, pero también los flujos de lajares, ¿no? Entre otras que han sido materia de análisis para poder evaluar el riesgo
ante los distintos peligros que genera la actividad volcánica, en este caso particular de Lubinas. Entonces, la conformación de este equipo multisectorial es importante porque justamente es el espacio donde convergen las capacidades y los aportes técnicos que permitan, digamos, una mejor toma de decisiones. Entonces, en este espacio ha habido, digamos, importante aporte de las entidades como el IGP, el INGEMET, el CENAMI, donde alrededor de las otras entidades encargadas de lo que es ya la respuesta ante emergencias, han permitido, digamos, atender la crisis que se ha generado en la dinámica del volcán. Pero no era suficientemente, no era lo único que tendría que hacerse, también era necesario trabajar ya, generar instrumentos que nos permitan conocer mejor el riesgo, ¿no? Valorarlo y a su vez también sea este un instrumento que permite tomar decisiones. Y es así como surge este informe de evaluación del riesgo en el área de influencia del volcán Ubinas, trabajado por el conjunto de instituciones que podemos ver ahí, desde la presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del SINAGER, está CENEPRED, INDECI, el mismo gobierno regional, el INGEMET, IGP, pero tenemos también a COFOPRI, entidad nacional vinculada a vivienda, para poder ver un poco el saneamiento físico legal de las propiedades, la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, importante reconocer el trabajo articulado y sinérgico de las entidades, porque no es un problema, es un riesgo, en este caso particular, riesgo asociado a la actividad volcánica y otro tipo de riesgos. Hay que reconocer que no es tarea de una sola entidad, sino es tarea de un conjunto de entidades que permitan, digamos, abordar todos los aspectos que comprenden el riesgo, tanto desde la parte de la fenomenológica del peligro, pero también entender el riesgo desde la mirada de la vulnerabilidad y todas las actividades que requieren impulsarse a partir del conocimiento del riesgo. Entonces, la metodología de evaluación de riesgo que se ha aplicado fue justamente lo que CENEPRED ya venía desarrollando desde su configuración, donde se parte de lo que es, para evaluar el riesgo, se parte de la determinación de la peligrosidad y, por otro lado, el análisis de la vulnerabilidad, ¿no? Para ello, dentro de lo que es la determinación de la peligrosidad, justamente se trabaja en base a lo que es la determinación de los parámetros de evaluación del fenómeno, determinar los factores condicionantes, desencadenantes, y a su vez determinar cuáles son los elementos expuestos al área de influencia del peligro, y sobre estos elementos expuestos hacer el análisis de la vulnerabilidad. Con ello, trabajar el cálculo del riesgo y a su vez, determinando los niveles de riesgo, determinar también las medidas de control de riesgo. Esta es un poco la metodología que tiene CENEPRED, que se aplica en el análisis o evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, para el caso particular ya de Lubinas, entonces se ha tomado en cuenta la presencia de centros poblados muy cercanos al área de influencia o de impacto del volcán, dentro de ellos Querapi, Zacuaya, Ubinas mismo, que capital del distrito, y Tonoaya. Entonces, es sobre estos 4 centros poblados que se han, digamos, desarrollado esta metodología de evaluación del riesgo, tomando en cuenta las distintas manifestaciones, ¿no?, de los peligros: avalancha de escombros, flujo de piroclásticos, lajares, caída de tefras, así como flujos de lava. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver la ubicación de estos centros poblados que estaban dentro de la zona de influencia de las distintas manifestaciones de la actividad volcánica. Entonces, el procedimiento para la determinación del peligro justamente tiene que ver desde la recopilación, análisis y sistematización de la información, ¿no? Tanto, digamos, y sobre esta base determinar el área de estudio, el área de influencia o área de intervención, ¿no? Igualmente, sobre esta definición ya de la escala del trabajo adecuado a lo que es las necesidades de información, es que se puede ya iniciar el trabajo de identificación y caracterización del peligro, como ya se dijo, determinando el parámetro de evaluación, la susceptibilidad del territorio, ¿no? Identificación de los elementos expuestos para poder analizar su vulnerabilidad en 3 dimensiones: la dimensión social, económica y ambiental. Igualmente, a partir de ahí se definen escenarios, ¿no?, que nos permite determinar, caracterizar y estratificar el nivel de peligro.
Entonces, las variables que se emplearon para determinar el peligro en el caso del volcán Ubinas han sido, frente a los peligros de avalancha de escombros, piroclásticos, lajares, flujos de lava y caída de tefras, se han tenido en cuenta estos tres variables, ¿no? El parámetro de evaluación, en este caso, fue el índice de explosividad volcánica para todos los peligros. Igualmente, otra variable fue los factores condicionantes para todos, en este caso, para la pendiente, geomorfología, litología e hidrogeología, para 4 de los 5 tipos de peligros. Pero para el caso de la caída de tefras, era esencialmente ver los vientos, su dirección, la altura y la velocidad. Y como factor desencadenante, se ha tomado en cuenta la sismicidad, así como concentración de gases en el mar. ¿Cuáles son? Con base en esta metodología, entonces se han determinado los mapas de peligro para cada uno de los centros poblados, ¿no? Y en este caso, digamos, las avalanchas de escombros, prácticamente tomando en cuenta todo el área de influencia que tiene, digamos, esta manifestación del volcán. Igualmente, para el flujo de lajares, basado en la topografía del terreno y todo lo que es la configuración, digamos, vamos a decir, hidrográfica del volcán, con todos los cauces que drenan, y en este caso principalmente drenan hacia el río Tambo. Igualmente, flujos de lava que tienen especialmente hacia el norte. Igualmente, los flujos piroclásticos que sí tienen una distribución que cubre prácticamente todos los centros poblados que han sido mencionados. Y así, luego se ha hecho el análisis de qué elementos expuestos están dentro del área de influencia. Y aquí se han analizado entonces la presencia de centros poblados, los habitantes, cuánta población está expuesta, las viviendas, instituciones educativas, centros de salud, así como también sus medios de vida o predios rurales que están dentro de esta área de influencia. Luego, para el análisis de la vulnerabilidad, basado en la exposición que tienen ya los centros poblados, se ha hecho el análisis en 3 de estas dimensiones: social, económica, ambiental, analizando principalmente la fragilidad y la resiliencia en cada uno de los casos. Entonces, estas variables de vulnerabilidad, entonces, tomaban en cuenta el acceso a servicios, localización de la edificación, sistema de transporte, todo lo que sean servicios y elementos expuestos en el área de influencia del peligro, ¿no? Así como en lo que es fragilidad se ha tomado en cuenta el estado de conservación de la edificación, materiales predominantes en las paredes, materiales en los techos, antigüedad de la edificación, así como material predominante en los pisos. La resiliencia, mayormente centrada en lo que es el conocimiento del riesgo, la actitud de la población ante el peligro. Y es así como se determinaron estos mapas de vulnerabilidad para cada uno de los centros poblados. Como pueden ver, en el caso de Querapi, prácticamente todo está pintado de rojo, es decir, muy alto riesgo. Y así vamos viendo en los otros centros poblados ya hay una modificación de el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Pero principalmente está en un nivel alto a muy alto. Y en el caso de Ubinas tenemos ya hay niveles bajos también. Y así, luego, con base en los 2 mapas, con las dos variables, 2 factores determinados anteriormente, se ha trabajado lo que es la determinación del riesgo, basado ya en los procedimientos metodológicos establecidos. Igualmente, en este caso, para cada uno de los centros poblados, frente a diferentes peligros, ¿no? Frente a caída de tefras, prácticamente el centro poblado de Querapi está premiado, ¿no? Caída de tefras, avalancha de escombros, flujos piroclásticos, le pone a un nivel de riesgo muy alto. Igualmente, el caso de Tonoaya, podemos ver, prevalece el color rojo, quiere decir que estos centros poblados están con una exposición y un grado de riesgo muy alto. Igualmente, San Miguel, y así para los otros casos. ¿Para qué nos sirve esta información? Justamente esta calificación y estratificación del riesgo ha permitido, digamos, recomendar o tener ya poco como orientaciones y recomendaciones de dar inicio a un proceso de reasentamiento progresivo de los centros poblados, iniciando por el Querapi, que es el centro poblado más cercano al volcán, y luego Tonoaya, Huatagua y entre otros, ¿no? Entonces, asimismo, una de las recomendaciones que surgen de esta evaluación de riesgos también de que tanto el INGEMET, el IGP y el CENAMI
continúen, digamos, en el monitoreo de la actividad volcánica, ¿no? De manera que esta información pueda permitir, a su vez, conocer mejor, ¿no?, la dimensión del riesgo, el área de influencia y sobre todo ver su dinámica para poder también ver la decisión de trasladar o no, de generar estos procesos de reasentamiento, o incluso ya lo que se ha hecho después es generar lugares digamos, de albergues temporales, ¿no? Pero ya creando una infraestructura permanente. Es decir, de uso temporal, sin embargo, que dado que esta es una actividad, la dinámica del volcán es prácticamente permanente, aunque cambia las intensidades, pero de todos modos es importante ver que la población que se resiste a salir o dejar sus predios o sus medios de vida puedan tener un lugar a donde refugiarse en caso de que la intensidad de la actividad volcánica se incremente, y es necesario entonces constituir estos espacios de refugio temporal, como ya se ha implementado en la zona de Huatagua, ¿no? Basado en esta información que nos ha permitido la evaluación de riesgo, es que se ha iniciado un plan de reasentamiento poblacional para el centro poblado de Querapi, tomando en cuenta lo que establece la ley 29869 de proceso de reasentamiento. Entonces, basado en la guía metodológica elaborada por el CENEPRED, se ha puesto en práctica este proceso de reasentamiento poblacional para el centro poblado, donde ya hay una metodología que en parte, digamos, que parte de formar un comité multisectorial y un equipo técnico de trabajo que organice e impulse el plan, que involucra a las autoridades locales y regionales con quienes se trabaja y se deben elaborar el plan, tomando como base la información técnico-científica, tomando como base la evaluación del riesgo, tanto de la zona de impacto en este caso, pero también tomando en cuenta la zona de acogida. Entonces, no solamente basta conocer cuál es el problema que tiene, sino cuál es la zona, cuál es la alternativa o solución y cuál es el lugar de acogida que debe, digamos, tenerse para poder trasladar y promover este proceso de reasentamiento de la población. Entendiendo que este proceso de reasentamiento no es solamente un traslado físico de personas o de bienes, sino también hay que ver cómo crear condiciones de una recuperación social, digamos, de poder ver la parte económica, social y también física. No es solamente ver que se tenga su casa y punto, ¿no? Entonces, hay aspectos antropológicos y sociales importantes a valorar en este proceso de reasentamiento y que debe ser incorporado dentro de la propuesta del plan. Como ven, en el proceso de reasentamiento... Te queda un minuto y medio. Perfecto, ya estamos avanzando, terminando. Entonces, aquí, importante ver el proceso que sigue el reasentamiento que involucra a varios niveles de gestión del gobierno, ¿no? Desde lo que es la población inmersa en el riesgo, las autoridades locales, regionales y sectores, en este caso vivienda, que con el acompañamiento del CENEPRED y la participación de la PCM se generan ya los instrumentos técnicos normativos que aprueban y respaldan el proceso de reasentamiento de la población. Pero es esencial que este plan pueda ser adecuadamente difundido, ¿no?, comprendido por la población y a su vez asumido como tal, ¿no? Entonces, es un proceso lento que está llevándose a cabo, en este caso, ya, digamos, en el lugar de acogida en la Pampa de Hawái, que es en la parte baja del valle de Moquegua, donde se cuentan ya con los instrumentos que están orientando el proceso de reasentamiento, ¿no?, que promueve, por un lado, también la reactivación económica del centro poblado de Querapi en este nuevo asentamiento, ¿no? Hay un trabajo de habilitación urbana que se ha llevado a cabo para poder establecer más o menos la distribución de las familias que están, digamos, inmersas en este proceso de reasentamiento, que en total suman 127 familias. Hay un programa de inversiones que está implementándose y que requiere de alguna manera también el respaldo de las autoridades, no solamente locales y regionales, y también desde el nivel nacional. Entonces, esta es una vista rápida de lo que es el lugar a donde se ha trasladado o se está trasladando la población de Querapi, que es la que, digamos, más ha sido comprometida con la actividad del volcán Ubinas. Hay un conjunto de acciones que están pendientes, ¿no?
que están a cargo tanto del gobierno regional como también de la municipalidad distrital de Ubinas y la provincial de Sánchez Cerro, para que se cumplan con todas las exigencias que establecen el plan de reasentamiento y así pueda cumplirse con todo lo que la población requiere para poder, digamos, reanudar o emprender una nueva etapa de vida en esta nueva zona. Entonces, como conclusiones finales de esta experiencia de elaborar un plan, de elaborar esta evaluación de riesgo de desastres en Ubinas, podemos decir que la gestión del riesgo ante, en este caso, ante la actividad volcánica, requiere de instrumentos, ¿no? Que parten de un adecuado conocimiento del riesgo, ¿no? Es importante el conocimiento del riesgo, es conocimiento del peligro, de la vulnerabilidad y a su vez también de cuánto está en riesgo de perderse, que sirva de base para poder llevar a cabo una toma de decisiones que sirva, digamos, para, digamos, impulsar un proceso de reasentamiento. Entonces, es necesario, ¿no? Tomar en cuenta en la evaluación del riesgo la presencia de población, pero que de alguna manera ellos tengan que tener una participación, no solamente, digamos, como objeto de un proceso de evaluación de riesgo, sino también como sujetos, que ellos conocen su realidad, conocen su vulnerabilidad y es necesario trabajar de manera articulada con ellos porque en función de ese nivel de participación es que se puede facilitar un proceso de reasentamiento donde implica dejar un lugar que han habitado tanto tiempo, digamos, se han sucedido generaciones y tengan que, digamos, iniciar una nueva vida en una nueva ubicación, ¿no? Por eso nosotros, desde la perspectiva del trabajo del CENEPRED, decimos que el riesgo de desastres que tenemos, ya sea actividades asociadas a actividad volcánica o deslizamientos o sismo, sí se puede prevenir, sí se puede reducir, ¿no? En la medida en que actuemos oportunamente sobre las causas que lo generan, así como sobre los factores que lo inducen. Y esa información de conocimiento de las causas y los factores que inducen, lo dan los estudios de evaluaciones de riesgo. Lo da la información técnico-científica que elaboran justamente las entidades como el IGP, INGEMET y entre otras que conocen, que nos permiten conocer la dinámica de los fenómenos naturales, que son necesarios comprenderlos para poder actuar coherentemente en la ocupación del territorio y no generar situaciones de riesgo como estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.